Saludos amigos, mi nombre es Diego Mendoza y tengo el agrado de darles la bienvenida a este programa especial que está haciendo en conjunto Estudiantes por la Libertad Venezuela y La Ventana Rota. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante, como lo es la historia del liberalismo en Venezuela a través de sus protagonistas, es decir, de aquellas personas que consagraron o han consagrado parte de su vida a defender y difundir las ideas liberales, que en esencia es el procurar la máxima libertad del individuo para que persiga sus proyectos particulares. Y como el eje en sí es la libertad, significa de manera inseparable el respeto al prójimo y la responsabilidad de nuestros actos. Para tratar este tema, tenemos el gusto de contar con el doctor en historia, profesor David Ruiz Chatain, quien actualmente labora en la Universidad Metropolitana. Durante años, el profesor David ha venido investigando respecto a este tema. Sus libros, ensayos, artículos, publicados en portales como Se dice Libertad, como Pro Da Vinci, entre otros, me han llamado poderosamente la atención. Y es por eso que considero que es la persona más idónea para profundizar en el tema. Profesor, muchas gracias por aceptar la entrevista y bienvenido. Buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación. Yo soy profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana. Y sí, tengo muchos años investigando el tema y pudiéramos decir que el liberalismo tiene sus antecedentes en Venezuela a finales del siglo XVIII. Es, digamos, Claro. nuestro primer liberalismo. Eh, Se da en la revolución industrial, la revolución económica, y viene acompañada pues con unas propuestas políticas y se van dando las llamadas revoluciones liberales, la revolución de independencia de los Estados Unidos, que es revolucionaria en unas cosas y conservadora en otras. Por Se supuesto. da la Revolución Francesa, que sí es muy radical, expresa un liberalismo radical y va más bien hasta el anarquismo y hasta el comunismo, Exacto. unos segmentos, unos sectores de la Revolución Francesa. La Revolución Inglesa, el tema del control del poder, pues, el Sí. respeto a la ley, el control del poder, los derechos ciudadanos, que por primera vez se enarbolan como una bandera universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre. Y entonces eso impacta aquí. Somos parte de una revolución atlántica, ¿Cómo no? como le han dicho algunos autores, y entonces ya en el siglo X, finales del siglo XVIII, la conspiración de Gual y España, algunos dicen que los alzamientos de negros en Coro, por ejemplo, Sí. de José Leonardo Chirino, otros dicen que no, que esos alzamientos fueron pues simplemente por aumento de la explotación, por impuestos, porque se corrían rumores que iban a hacer jabones con la piel de los negros. Eh, Muchas cosas, digamos, hay una discusión sobre si tiene un carácter liberal y revolucionario la, la revolución de José Leonardo Chirinos, pero sí lo tiene ineludiblemente la conspiración de Igualdad España, todos los movimientos en que participó Miranda. Ahí sí hay pues poderosamente, vigorosamente, un pensamiento liberal. Y la ilustración española, que es un poco la ilustración que aquí se aceptaba, también viene como con eso, entre esos antecedentes pues, de mejorar la educación, de mejorar la cultura, de Exacto. estimular la economía. Por ahí, por ese camino, por ese sendero, también se fueron colando un poco las ideas liberales. Y pues, Tengo por supuesto, los grandes revolucionarios de esos años, Luc, Montesquieu, Rousseau, exactamente. esos libros pues estaban en las bibliotecas de nuestros criollos. Tengo entendido que hasta cierto punto hubo como mucha, no sé si llamarlo permisividad en cuanto a la lectura de estos autores durante el tiempo colonial, que permitió justamente permear y que cambiara un poco la manera de pensar de los criollos que posteriormente protagonizaron todos estos movimientos. Sí. Bueno, había ahí una ruptura generacional, con excepción de Miranda, que es un hombre, que es una hazaña biológica en esa Venezuela que de un promedio de vida de 20, 30 años, Miranda es sesentón, Sí, eh,
con excepción de Miranda, es una revolución que hay un quiebre generacional. Son los muchachos que van a estudiar Europa, son los muchachos que están en contacto con las nuevas ideas, los que se prenden de esas nuevas ideas. Algunos extranjeros que se residencian aquí también con facilidad entran en las nuevas ideas. Por esos tiempos hay una crisis de la conciencia monárquica, Mm. como se ha dicho, y hombres que eran fieles monárquicos, al ser atropellados, al ser maltratados por la monarquía absoluta, como que se les enciende la luz, ven la Bueno, luz, su camino de Damasco, ¿verdad? de hecho, Para, para, digamos, para asumir que las nuevas ideas eran las correctas. Y el libro de Juan Germán Rocio es muy famoso es porque se llama el triunfo de la libertad sobre el despotismo, confesiones de un pecador arrepentido, porque justamente, asume las nuevas ideas y se arrepiente de las anteriores. justamente le iba a mencionar a Juan Germán Rocio porque mm, logré notar que estaba en sus escritos, había como mucho, no sé, me pareció, de Juan de Mariana, en cuanto a que el poder, la soberanía real debe estar es en la gente, en cada uno de los individuos, y no en una figura todopoderosa de bien sea la monarquía o el poder que ejerza en ese momento, la persona que ejerza en ese momento el poder político, administrativo. Entonces, es bien interesante, ¿no? Esa postura. Bueno, esos son hombres que leen leen latín, griego, en las principales lenguas modernas. Eran hombres muy preparados, eran una verdadera élite ilustrada. Y entonces están todas esas influencias en ellos, aunque ellos no las citan de manera sistemática. Sí, Hoy día casi diríamos que a veces plagian, ¿no? claro. Si mal no recuerdo, ese libro se escribe mientras está preso en Ceuta Juan Germán Rocio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Y entonces, bueno, me imagino que dispuso de pocas citas, quizás solo de la Biblia, fue del libro del que él dispuso. Y entonces es interesante porque él, como se usa la Biblia para justificar la monarquía absoluta y el antiguo régimen, él dice, yo voy a utilizar la Biblia para demostrar las bondades de la nueva causa, del republicanismo, del liberalismo. Y Exacto. entonces hace un uso sistemático de la Biblia para defender las banderas de la libertad. Fue una obra teológica y filosófica única en Hispanoamérica. Esa refutación desde la perspectiva teológica de la monarquía absoluta es un fenómeno intelectual único en Hispanoamérica. Una obra de una dimensión latinoamericana, la obra de Juan Germán Rocio. Como no, acude mucho a lo que son los derechos naturales, ¿no? Que Así es. son inviolables. Eh, Profesor, quisiera que fuéramos avanzando en el tiempo y nos ¿Cómo vamos, no? ya se logra la conformación como tal de lo que es el Estado y lo que es hasta cierto punto el control sobre gran parte del territorio. Me estoy yendo a 1830. Ok. Se produce la separación ya de de Colombia, se dividen los departamentos que está Venezuela, eh, Nueva Granada, Quito, y se conforman como tal la república. En ese momento entienden que tienen que empezar a ser país como tal. ¿Qué Así es. hombres podemos señalar allí que, que tienen estas ideas, que manejan estas ideas, que intentan un poco quitarse si se pudiese llamar un lastre de algunos impuestos? Sí, tengo entendido que anteriormente era obligatorio, pues, el pago, por ejemplo, del diezmo. Así es. Bueno, hay que pasar, aunque sea brevemente, por el año 11, la primera constitución liberal y federal y republicana de Hispanoamérica. Eh, es muy importante esa constitución. El año 30, bueno, el liberalismo pues se siente en la constitución del 19, en la del 21, por supuesto, con la impronta centralista, con ciertos rasgos conservadores del pensamiento del libertador
y en 1830 pues se da la ruptura y ahí hay gente muy importante. La Sociedad Económica de Amigos del País, que es una institución ilustrada que crea José Antonio Páez en 1829, va a tener, por ejemplo, la ilustre figura de Domingo Briceño y Briceño. Hay un discurso de Domingo Briceño y Briceño que es una propuesta completamente liberal. Tenemos que eliminar la subordinación paternalista al Estado. Tenemos que todos emprender la construcción de la nueva sociedad. Es un asunto de todos, pero de todos y cada uno. Tenemos que asumir toda nuestra responsabilidad personal, el papel que desempeña la educación para que todos nos preparemos y seamos ciudadanos y tengamos destreza para producir riqueza. Ahí está, pues, en ese discurso de Domingo Briceño y Briceño, Vargas, las propuestas de Vargas, el grupo que rodea a Páez, ¿verdad? Sí. Se echan encima a la patria en vez de irse de Venezuela, que pudieron haberlo hecho, se quedan en Venezuela y construyen patria. Bueno, ahí está, yo creo que una... Cecilio Acosta, Exactamente. Juan Vicente González, Antonio Leocadio Guzmán, Domingo Briceño y Briceño, son muchas figuras importantes de esa Venezuela a partir de 1830. Creo que está la figura sumamente destacada de Santos Michelena, ¿no? Quien fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Así, Páez. así es, se trata de construir el país con los parámetros por los que se luchó, un país liberal. Y la administración de Páez elimina los diezmos, elimina los censos. Paradójicamente se le dice conservador al periodo de Páez, pero es el que toma las medidas liberales. La liberación de contratos. Exactamente. Eso creo que fue muy polémico, ¿no? Así, porque, digamos, a la hora de una crisis, la situación se puso difícil para los agricultores y entonces gente que apoyó esas reformas, como Fermín Toro, que también es otra de esas grandes figuras que se echaron en sus espaldas la construcción de la patria, eh, retrocede y dice, no, el Estado tiene que jugar un papel, hay que preservar la libertad, pero también la igualdad. Es decir, hay un poco una sociedad tradicional que, que, que rechaza los grandes cambios que están contenidos en una propuesta revolucionaria liberal. Porque en América Latina el pensamiento liberal es revolucionario todavía hoy. Sí. Y después podemos hablar de eso. ¿Cómo no? Ajá. Tenemos más figuras, estamos en cuanto en el tiempo, estamos en el siglo XIX, ¿sí? Ya hemos avanzado, los procesos revolucionarios, 1811, cita usted la importancia de la constitución que se crea en ese momento, que era una Vladimir. constitución de una confederación, más que Así es. que de una república. Y tenemos luego las figuras de mismo Cecilio Acosta, Santos Michelena, más en el tiempo se crea el Partido Liberal, que creo que hasta cierto punto, bueno, por su nombre obviamente, es el que cuando uno habla de liberalismo en Venezuela se va de una vez como referencia a ese partido que funda Así Antonio es. Leocadio Guzmán. Pero ¿hasta qué punto se podría decir que fue un partido liberal como tal dentro de estos principios que se han señalado? Bueno, sí, en 1840 comienza a publicar Antonio Leocadio Guzmán con una sociedad de agricultores, si mal no recuerdo, el periódico El Venezolano. Y ahí él formula en sus primeros números un programa que te voy a decir que quizás es el primer partido político, uno de los primeros partidos políticos modernos del mundo occidental. Es decir, un partido con un programa que a través de un periódico va ganando seguidores, como hizo Lenin Sí, en los tiempos de la Revolución Rusa. Es decir, a través del periódico, si tú revisas el archivo de Antonio Leocadio Guzmán, que está contenido dentro del archivo de Antonio Guzmán Blanco, en libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional, tú te vas a encontrar pues con que el periódico se distribuye por todo el país y entonces las pocas personas que saben leer se lo leen a las que no saben leer y entonces se fue sembrando pues una postura.
un liberalismo a la venezolana, un liberalismo donde las reivindicaciones de igualdad venían pendientes desde la época colonial, como dice Germán Carrera Damas, las luchas por la igualdad y la libertad se incuban en Venezuela durante el periodo colonial, porque hay esclavitud, una oprobiosa esclavitud, y entonces desde la colonia se comienza a plantear el tema de la libertad y el problema de la igualdad, y en Venezuela la presión desde abajo que tienen los intelectuales, los periodistas, que tienen esa sensibilidad y hasta la demagogia, ¿no? Sí. Ver por dónde quiere ir el pueblo y entonces formulan lo que quiere el pueblo. Entonces el tema por ejemplo, de que el pueblo debía participar en los asuntos públicos, eso algunos liberales en eso son conservadores, como el caso de Cecilio Acosta, Juan Vicente González, y hay otros más audaces, aunque algunos dicen que demagógico, que es Antonio Leocadio Guzmán. Es decir, que dicen que el pueblo tiene que participar en la política sin llegar a decir que se establezca el sufragio universal, directo y secreto, que después se impone. Bueno, mucho tiempo después, por cierto, en 1946. Entonces, bueno, son polémicas. Hay un liberalismo que se cinde en un liberalismo conservador, que es el de los que están con Páez, y, y un liberalismo reformista, que es el que quiere avanzar más hacia la participación popular, hacia el federalismo. Las Sí. banderas del liberalismo en la Venezuela del siglo XIX vienen acompañadas de igualitarismo, de federalismo y paradójicamente de intervención del Estado. Ah, Sí. el, ¿Qué pasa con Antonio Leocadio? Él dice, el liberalismo radical le conviene a los países que ya se desarrollaron. Los países incipientes necesitamos más intervención del Estado. Entonces, hay hasta un aporte teórico. Es decir, no solo se intoxican, digámoslo así, con las lecturas que vienen de Europa, sino que tienen esa capacidad de tratar de, de construir una doctrina propia adaptada a nuestra realidad. Lo cierto es que la crisis se traga las reformas liberales. Sí. Monagas suspende muchas de las reformas liberales, aunque en general hay un tono liberal en nuestro siglo XIX y una actitud liberal. Las élites dirigentes perciben que el dinamismo de la sociedad no se va a lograr desde adentro y entonces claman por tecnología, capitales y población europea. Sí. Somos un país que tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado y entonces, bueno, nos hace falta para llegar a ese dinamismo esas energías externas. Y entonces hay una reivindicación, si se quiere, liberal. Por supuesto, todo esto es un poco teórico, Claro. porque recordemos que es un país sumamente atrasado, un país personalista, un país caudillista, un país sumergido en guerras civiles, que cuando se establecía una dictadura estabilizadora, la gente decía amén, porque esa Exactamente. era la realidad. Sí. Pero sí, había la formulación liberal. ¿Y en qué punto de esa historia surge una figura como, por ejemplo, Enrique Pérez Dupuy, que funda el Banco Venezolano de Crédito, ¿no? Y que es un personaje muy interesante porque hay una anécdota de que, a ver, que sus escritos, él luego los recopilaba, sus artículos, y hacía como una especie de libros para regalarle a sus amigos. Así es. El, me estás hablando de una figura muy querida. Una vez yo hice un artículo de otro autor y una el árbitro era un artículo para una revista científica y hay arbitraje doble ciego, 3 árbitros. Ok. Y entonces el árbitro dijo, pero usted se ha identificado demasiado con el personaje. Y entonces yo le digo, ¿cómo tú no te identificas con lo que estás estudiando? Por Somos supuesto. humanos. Bueno, entonces con Enrique Pérez Dupuy me pareció un personaje muy interesante, un hombre con un valor cívico tremendo. ¿Qué pasa en el siglo XX con ese liberalismo que viene del siglo XIX? La dictadura de Gómez sofoca toda intención de divulgar ideas en Venezuela. Cuando alguien brinda, cuando Francisco González Guinán brinda en una reunión por el liberalismo, Gómez brinda por unión, paz y trabajo, por la Sí. patria. Y entonces el Partido Liberal no se nombró más nunca. Muere Gómez y los ancianos que regresan del exterior y tratan de restablecer el Partido Liberal se encuentran con que el país escuche a unos muchachos
que tienen la cabeza llena de ideas revolucionarias. Sí. Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Miguel Acosta Sáenz, esos son a los muchachos que escucha el país. Entonces, el liberalismo languidece, Ok. en cierta manera, y hay un contexto hasta internacional. La Revolución Mexicana de 1910 tiene una impronta estatista. La Revolución Soviética tiene una impronta estatista. Con el motivo de la crisis del año 29, los gobiernos se ven obligados a intervenir para tratar de paliar la crisis y van naciendo en las democracias occidentales el estado de bienestar y Sí. la planificación y el intervencionismo estatal, hasta con su dotación teórica, la doctrina de John Maynard Keynes. Sí, ¿cómo no? Entonces, todo ese contexto, cuando comienza a gobernar Eleazar López Contreras, pues, está en esa onda, acompañado por Diógenes Escalante, Mariano Picón Salas, Alberto Adriani, Sí, que tienen una vocación y un fervor por el Estado. así es. Entonces languidece el, el liberalismo en Venezuela y entonces el fundador del Banco Venezolano de Crédito, don Enrique Pérez Dupuy, se echa encima esa defensa del liberalismo todos esos años pues de estatismo. Él era muy organizado, un hombre muy culto, un hombre de 5 idiomas, un hombre de estudios en los mejores colegios de Europa, un hombre que leía libros, los libros de los clásicos del liberalismo los leyó en sus idiomas originales, que le llegaban del exterior las más importantes revistas económicas. Entonces él va construyendo una obra que la divulga en los periódicos, le hacen entrevistas y él sistemáticamente lo que publicaba cada 2, 3 años lo reunía en un libro y lo publicaba. Publicó como 20 libros de esa manera. Caramba. Sí, no, y fíjese que por lo que he podido leer escasamente, he observado que en ya lo que es el final del siglo XIX, hay mucho desarrollo en varios estados del país, que puede que no estén por completo muy, a ver, no habían carreteras para poder existir una relación comercial muy directa, Zulia-Caracas, pero en Zulia, por lo menos en Maracaibo, tengo entendido, se desarrolla una central o sea, para la producción eléctrica. Creo que, y si no me equivoco, es la segunda ciudad de Latinoamérica, luego de Buenos Aires, que tiene alumbrado en sus plazas. Se funda el Teatro Baral, nace una cervecería. O sea, hay un movimiento, ¿no? Aquí en el Táchira, por ejemplo, también hay ejemplos como la Petrolia. Entonces, comienzan a surgir empresas en diferentes puntos del país de manera totalmente espontánea. Es muy importante, Mariano Picón Salas, en el libro Comprensión de Venezuela, de 1947, 48, él expone esos emprendedores en los Andes, en los Andes, como un poco por el contacto con el liberalismo neogranadino, eh, hay toda una, igual, los índices de consumo de carne, la electricidad, en las salas de lectura, las bibliotecas, en el Táchira, en San Cristóbal, algunas de esas salas provienen del siglo XIX. Exacto. En Venezuela, a finales del siglo XIX, se va dando una cosa muy curiosa, que es la combinación de liberalismo con positivismo. Entonces, Eso. algunos liberales se conservatizan, que Ok. fue el caso de nuestro gran Laureano Vallenilla Lanz. Laureano Vallenilla Lanz es liberal, se pone a estudiar el positivismo y cuando estudia el positivismo dice la salida histórica para la barbarie de Venezuela es la dictadura. Y entonces por eso es que Elena Plaza le llama a su libro sobre Vallenilla Lanz la certeza de una amarga convicción. Es decir, que el liberalismo para ese momento histórico lo que hacía era estorbar el Ok. proceso de consolidación histórica de Venezuela, que Venezuela se iba a consolidar era como una férrea dictadura que destruyera las guerras civiles, la anarquía, y lo demás vendría por añadidura. En verdad, la guerra civil fue vencida por la dictadura de Gómez, pero lo demás no se construye por añadidura. Tiene que haber un gran esfuerzo humano para construir lo otro, ¿no?
lo Por otro supuesto. que es las instituciones, pero sí se construye el orden público a partir de la dictadura. Y fue un liberal y un conjunto de liberales que en cierta manera postergaron las banderas liberales en función de tratar de darle estabilidad al país. Ese es un episodio, esa combinación de liberalismo, positivismo y dura realidad. Cada vez que se hacían unas elecciones, se terminaba en guerras civiles. Es decir, la invocación al federalismo, todo eso conducía a la anarquía y entonces eh, muchos liberales latinoamericanos llegaron a esa convicción, a esa dura y triste convicción de que la dictadura iba a ser el paso pues Como no, de la, de la barbarie a la civilización en nuestros países. Y el, después pasamos a esa gran figura solitaria. Habría que hacer un estudio sobre todo con la prensa, Diego, pero hace falta un ejército de investigadores y como dicen, ¿quién paga las cuentas mientras tú pasas todo el día metido en una hemeroteca? Como lo hacía Naudi Suárez Figueroa, que yo lo conocí, está en Estados Unidos actualmente, como no, por o algún académico de de la historia, eh, Fernández Jerez. No se levantaban ni para tomar agua, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, semanas seguidas, revisando la prensa. Habría que hacer una revisión de la prensa a partir de 1936, a ver si Enrique Pérez Dupuy tenía otras personas que lo secundaran en esas ideas liberales, los como no, apoyaban en esas ideas. Pero en general él se luce hasta ahora como un solitario en un país donde predominan ideas de intervención del Estado en los socialdemócratas, en los demócratas cristianos, en los comunistas, como no. prevalecían De, una visión muy estatista. de hecho, en ese momento hubo un grupo que rechazó, por ejemplo, la figura del Banco Central, ¿no? Por Así es, considerar. hay una discusión contra la figura del Banco Central que se está volviendo a discutir en estos días en un chat. ¿Sí? Vi que hay una discusión que el Banco Central genera dinero inorgánico, que quizás si no tuviéramos Banco Central no habría inflación. Hay un debate ahí. Yo soy historiador y me he tenido que ir metiendo por la vía de que estoy trabajando a los liberales y el pensamiento liberal me llevó a pensamiento de empresarios, Claro. porque Enrique Pérez Dupuy es una figura especial, que es un intelectual empresario. Pocos empresarios pueden dedicarse a la vida intelectual porque tienen que abocarse pues a que sus empresas funcionen. Son hombres Claro. pragmáticos, hombres prácticos, pero me he ido encontrando con un grupo de empresarios liberales, todos, que son liberales, empresarios e intelectuales. Mira, por ejemplo, don Enrique Sánchez, fundador de Enrique. Estamos avanzando, vamos ya hacia Justamente los años 60, le iba a decir hacia que los años 60. Bueno, empezamos. en los años 50 fue muy interesante que la dictadura de Pérez Jiménez tuvo una política de apertura, que pudiéramos decir liberal, en lo económico, y le garantizó a Venezuela un crecimiento de 10% desde los años 50 hasta cuando cae Pérez Jiménez, una agresiva política de apertura que hizo que Venezuela creciera económicamente, igual que Japón, igual que Estados Unidos, igual que Alemania, igual que la Comunidad Económica Europea. Eso hay que revisarlo, hay que reivindicarlo. Un Sí, país con enormes recursos tiene que abrirse a la inversión extranjera para que esos recursos pues podamos utilizarlos. claro, cómo no. ¿Y en qué momento, ya hemos, como usted mismo señala, avanzado, estamos en los años, nos ponemos en los años 60, hay Así toda es. una política, pero continúan las políticas de planificación centralizada, los planes de desarrollo, por lo menos lo que es en las industrias básicas, ¿no? De Guayana, y todo eso se hace a través de, en un principio, con empresas mixtas. Sí, Entonces, eso sigue avanzando y creo que hay unas figuras que se oponen justamente a esas ideas, pero también a las que se asumen posteriormente que vienen de la CEPAL, que son la famosa industrialización por sustitución de importaciones. así es. Y Cónchale, usted es un entrevistador excelente, lo felicito y está muy bien informado. es, Eh, es un sí, tema bueno, en apasionante, los ¿no? años 60, en los años 60 podemos hablar de algunas figuras importantes. Venezuela es un país de inmigración, entonces yo te voy a hablar de de dos figuras de los años 60 que se fueron formando en los años 60, 70, y que es Joaquín Sánchez Cobiza. Joaquín Sánchez ¿No? Cobiza es un español que tiene que huir a Venezuela
producto de la derrota del bando republicano en la Guerra Civil Española. Aquí estudió administración, economía, se puso a administrar empresas, profesor universitario, y en los años 60, financiado por empresarios venezolanos, comenzó a publicar la revista Organización Económica, que duró de 1961 hasta 1974. Y entonces en esa revista es igual, sobre todo en los editoriales, explicando qué es la inflación, la producción de dinero inorgánico, la producción de dinero que no se corresponde con la producción de riqueza. Hay que evitar la producción de dinero inorgánico. Ya desde los años 60 denuncian que las industrias básicas, y eso hay que decirlo con valentía cívica, Sí. a los que amamos esa democracia que se estaba construyendo con tanta dificultad, ni siquiera en los años 60 esas empresas fueron solventes. En los mismos años 60, las empresas básicas tenían que recibir subsidios del Estado para poder continuar funcionando. Y eso lo denuncia Andrés Bulton en un libro, en un folleto sobre estos temas de las industrias básicas y los institutos autónomos. Y Enrique Pérez Dupuy también denuncia, ya desde los años 60 él dice, entreguemos al sector privado esas empresas que están funcionando mal. En manos del sector privado van a funcionar bien. ¿Cómo no? Eso lo dice don Enrique Pérez Dupuy. Bueno, él está contracorriente. Él dice, ¿qué es ese disparate de reforma agraria? Exactamente, se puso, Él sí, dice, ¿cómo no? sí, vamos a destruir las pocas tierras que están en producción, vamos a distribuirle a los campesinos las tierras baldías que están en manos del Estado, que son millones de hectáreas. No afectemos a las tierras que están productivas en manos privadas. Eh, Rechazó la nacionalización petrolera. Decía, dejemos en manos de quienes saben de eso, y recibimos enormes recursos sin gastar nada, Eh, eh, enormes recursos que debemos tratar de administrar mejor. Entonces, bueno, Joaquín Sánchez Cobiza se incorpora, digamos, a esa lista breve, a esa lista pequeña de emprendedores. Con Joaquín Sánchez Cobiza está un empresario maravino que se llama Enrique Aubert. Está Pedro Tinoco, otro hombre también muy preparado, con mucha gente que lo conoció, eh, dice que un hombre con una mente muy organizada, un manejo de muchos idiomas, se movía en el mundo, un empresario global, un intelectual global venezolano, Pedro Tinoco, antes claro, de Diego Cisneros. aunque curiosamente tengo Se entendido, movía en los eventos se tengo movía en los entendido, eventos internacionales, era amigo casi personal como no tengo, de aunque los tengo entendido que, principales y disculpe, empresarios del mundo. como no, que le interrumpa, profesor, que Pedro Tinoco sí estaba a favor de la, la estatización, ¿no? De la industria petrolera. Él Sí, sí era bueno, partidario. por supuesto, mira, el nacionalismo es una, perdón, el nacionalismo es una fuerza muy poderosa, una de las grandes fuerzas del siglo XX, ya sea que se dirigiera hacia el imperialismo o se dirigiera a la defensa de las naciones débiles. Pero el nacionalismo es una fuerza muy poderosa y en Venezuela esa era una idea muy fuerte, que el Estado controlara sus industrias básicas, sus recursos naturales que estaban en manos extranjeras. Y él, en un libro sobre el petróleo, factor de desarrollo de los años 60, él reivindica la nacionalización petrolera, pero que se dejara abierta la posibilidad de la participación extranjera. Él, él decía que no debíamos cerrarnos porque las políticas de integración económica del Pacto Andino y las políticas de la CEPAL llamaban a rechazar las inversiones extranjeras y, por ejemplo, Pedro Tinoco pues, fue un férreo defensor de las inversiones extranjeras. Es un liberal, dicen que Pedro Tinoco es el que está detrás de las reformas del gran viraje de Carlos Andrés Pérez. De hecho, es presidente del Banco Sí, Central así es, como de no. Carlos Andrés Pérez. Bueno, entonces estos liberales, bueno, se están organizando, sacan el periódico La Verdad, que va desde el año 61 hasta el año 74. Después el diario de Caracas, que también asumió posiciones liberales. Crean la Asociación Venezolana de Ejecutivos Ok, en 1957. Crean el dividendo voluntario para la comunidad, que estos empresarios que tienen una vocación liberal dicen pues que hay que ejercer una responsabilidad social. Si soy exitoso, si tengo poder, ese poder tiene responsabilidad y esa responsabilidad
es involucrarse en resolver los problemas de la comunidad. La empresa no está bien si no está bien la sociedad donde se desenvuelve esa empresa. Se crea Liesa en el Exacto. año 65. Es decir, es una minoría que trata de tener como una conciencia de clase, como diría Carlos Marx, Sí. como grupo, y tratan de incidir en los asuntos públicos. Y entonces van avanzando estos grupos de empresarios, de liberales. Después van surgiendo otros ya más académicos. Carlos Rangel, nuestro gran Carlos Rangel, el liberal venezolano más internacional de nuestro siglo XX, que se atreve en los años 70, cuando todo el mundo exalta a la revolución cubana, a decir cosas muy duras sobre lo que era la revolución cubana, a decir que el golpe contra Allende fue responsabilidad de Allende. Exactamente. Es decir, sí, porque él decía, Allende, Allende era una minoría política, Allende llega al poder por una negociación política Sí. y por una madurez democrática de las fuerzas de Chile, y se pone a hacer disparates, a radicalizarse en el ejercicio del poder, a invitar a Fidel, que recorrió en varios meses a Chile, a auspiciar invasiones de terreno, a grupos armados, jugando con candela en un país donde las Fuerzas Armadas no es como la de Venezuela, que Claro. está formada por estratos populares, sino unas Fuerzas Armadas profundamente conservadoras, y entonces en un contexto mundial de Guerra Fría, Claro. y eso lo sabía Allende, todo eso lo sabía Allende, un hombre preparado. Muy bien, profesor. Usted nos hablaba, ya señala la figura del gran Carlos Rangel, con esos libros, con esas posiciones tan únicas en el buen salvaje, del buen salvaje al buen revolucionario, que como usted bien señala, llegó incluso a ser quemado en la Universidad Central de Venezuela, varios de sus libros, varios de estos ejemplares, y que, bueno, le hizo una entrevista a Hayek. Tenemos otras figuras, tenemos por lo menos lo que es Enrique Sánchez Sánchez, tenemos, bueno, hay un artículo suyo donde señala, hace una referencia a lo que es al mencionado Joaquín Sánchez Cobiza, de la revista Orientación Económica, donde voy a citar, dice que dentro del pensamiento de este señor están eh, puntos, ideas como la siguiente: ayudar a los que sufren dolor y miseria no es el objetivo de la clase empresarial, eso compete a todos por imperativo moral. Tenemos otra cita Así es, que usted hace allí del pensamiento de Machado Zuluaga, donde dice: sin empresarios ni libertad de emprender, aparecen la escasez y el poder totalitario. Entonces tenemos así figuras es. realmente interesantes, ¿no? Que algunas veces pueden parecer, como usted mismo lo ha mencionado, que están solos, que son figuras Sí. quijotescas. Emérito Gómez, Nicomedes Zuluaga Mosquera, y tenemos incluso a Carlos Bor, que trabajó durante tantos años en el diario Caracas. Así es. Otra figura muy importante, fundadora, es Nicomedes Zuluaga Mosquera. Es muy importante Nicomedes Zuluaga Mosquera, eh, hijo de un historiador, de un abogado, eh, familia de intelectuales, de empresarios. Desde los años 60 también se suma a esta prédica, fundador de Sedice, eh, estimulador del periódico La Verdad, vinculado al grupo también de la revista Organización Económica. Alberto Crigier, el cubano Alberto Crigier. Nos vamos metiendo con otro tema, el tema de la gerencia y la administración. El liberalismo desde la perspectiva de la gerencia es un tema que va ensanchándose. Herbert Torres, el grupo que acompaña a Pérez en la época del Gran Viraje, los llamados IESABOY. El Sí, argentino Carlos Sabino, Aníbal Romero, Marcel Granier, que tiene unos libros que causaron un gran impacto en los años 80, Más y Mejor Democracia. Entonces son figuras importantes. Y yo pienso que el liberalismo puede vivir un momento muy importante de cara al futuro. cómo no. Hay un colapso, el Estado, el estatismo, el rentismo, el populismo, colapsó a la democracia y colapsó a la revolución bolivariana
Y entonces estamos ante una posibilidad de que no nos queda otra opción estructural que practicar el liberalismo. Así es. Eso es un momento, está viviendo un momento histórico muy interesante el liberalismo. El amigo Casanova, Roberto Casanova, hay una cantidad de gente, la gente de Sedice, Rocío Guijarro, que Exactamente. dirige pues ese barco, una de las que dirige ese barco que va a buen puerto, que se dice, ¿Cómo no? Eliesa, que en medio de las dificultades sobrevive, la Asociación Venezolana de Ejecutivos, todos estos, todas estas instituciones, Fedecámaras, todas estas instituciones con industria, todas estas instituciones e individualidades ven que el país puede ir hacia la aplicación y se está hablando pues de abrir a Venezuela las inversiones extranjeras y para eso se requiere seguridad jurídica, para eso se requiere el respeto al derecho de propiedad, resaltar el emprendimiento, la responsabilidad individual. O sea, la crisis ha llevado a que mucha gente ve que ya el Estado no lo va a proveer y tiene que por sí mismo construirse una vida, un futuro. Entonces el liberalismo pienso que de aquí en adelante y el empresariado venezolano puede ser protagonista de un proceso de cambios muy importante en los próximos tiempos en Venezuela. Así es, como no. Yo lo veo un poco también el caso de Argentina, ¿no? Como, por ejemplo, desde las ideas que manejaba el gran Juan Bautista Alberdi, eh, que logran transformaciones en la Argentina del siglo XIX. Posteriormente surgen otras figuras, Alberto Venegas Lynch padre, que lleva al mismo Ludwig von Mises a Buenos Aires a dictar unas conferencias, pero cómo son, cada uno va como sumando algo y logran luego esas ideas eh, permear a una parte considerable de la sociedad para efectivamente llevar a la realización de cambios. Como decía hace un momento, como señalaba usted, que algunas veces estas figuras parece que están en solitario, pero como decía, por ejemplo, John Stuart Mill, que también es una figura de ese liberalismo inglés, que al principio, bueno, las ideas son así, al principio hay quienes se oponen a ellas, hasta que luego, posteriormente, logran, si son correctas, ser aceptadas, ¿no? Por el grueso de la sociedad. Entonces, creo que es importante destacar nuevamente todas estas figuras que han apostado por algo distinto, a contracorriente de lo que se viene haciendo. Sí. Y bueno, ya no son tan minorías, porque cuando es un asunto que los países tienen que ir hacia esas reformas estructurales y los países que no hicieron sus reformas estructurales hacia una economía eficiente, como fue el caso de Venezuela, porque esas medidas se pierden al salir del poder Carlos Andrés Pérez, Caldera se vio obligado a asumir otra vez esas políticas de manera dudando de ellas, con reticencia, y estas políticas las destruye la revolución bolivariana. El, el hecho de que hay un colapso del estatismo en Venezuela y eso nos puede permitir ir hacia construir una economía eficiente que es desde el punto de vista estructural construir un sistema de economía de mercado y un sistema democrático, porque son dos, las libertades son solidarias entre sí, y entonces en ese sistema se van a reivindicar todas las libertades y los países de América Latina que se hicieron sus reformas están mucho mejor que lo que estamos nosotros. Costa Rica, México, Chile, Eh, los países que no hicieron sus reformas en los años 80, 90, están, bueno, en situación de colapso como está la economía venezolana, la venezolana. Cómo no, así es. Igualmente pasa, bueno, se ha abierto un debate en torno a lo que es la figura de PDVSA, ¿no? ¿Qué hacer con esa empresa? Que creo que es un tema interesante también porque a partir de lo que fue la estatización y la creación como tal de la figura de PDVSA, hubo un plazo en el que empezó un decaimiento, poco se señala de pronto, no sé, eh, por algún interés, alguna cuestión tal vez política, pero que tuvo el Estado venezolano que empezar nuevamente a crear ciertas figuras de empresas mixtas para que volviera la inversión y eso sucede ya finalizando los años 80, eh, Así es.
bueno, se toma con mayor fuerza cuando Carlos Andrés Pérez, el breve periodo, segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, y posteriormente cuando Caldera las continúa. Así es, bueno, esas son las perspectivas que estamos ante las puertas de que el liberalismo ya no es un asunto de minorías en Venezuela, sino que es la única opción estructural para resolver los conflictos. No soy especialista en petróleo, pero una de las cosas que fue entrabando la inversión extranjera mientras estaba la explotación petrolera en manos de empresas internacionales fue la política de no más concesiones. Exactamente. Eso fue un error también porque se estaban desarrollando otros competidores en el mundo y entonces esos competidores fueron hacia esos países. Y lo otro fue cerrarnos a las inversiones extranjeras. Hubo que abrirse a las inversiones extranjeras a través de el artículo de las empresas mixtas y después la apertura petrolera a la que se vio obligado, sin creer en ello, Rafael Caldera II, el segundo gobierno de Rafael Caldera. Entonces estamos ante una perspectiva de un liberalismo que pudiera ser, es la única vía estructural para salir del desastre en que está Venezuela. ¿Cómo no? Profesor, le agradezco mucho su tiempo, sus opiniones, que nos haya ofrecido tantas reseñas respecto a tantas referencias respecto a este tema tan interesante que, como usted dice, ya no es, y me quedo con esa frase, el liberalismo ya no es un asunto de minorías en Venezuela. Muchas gracias y espero en un próximo programa volver a contar con usted. Muchas gracias, estamos a la orden. Cómo no. A ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, recuerde que este es un programa especial entre Estudiantes por la Libertad de Venezuela y La Ventana Rota. Será hasta una próxima oportunidad.